Listo. Pues vamos a comenzar con nuestra quinta sesión de este Cineclub Nuevo Cine y con ella vamos a comenzar nuestra cartelera del mes de diciembre del 2024 con, bueno, que es una cartelera con cuatro cintas bastante importantes, tanto en la cinematografía nacional como en la cinematografía mundial. Por un lado, vamos a empezar hoy con Días de Otoño, de Roberto Gabaldón, estrenada en 1963 y, bueno, termina de filmar también ese mismo año. Y por otro lado, vamos a continuar, ¿no? con la próxima semana con The Lady Vanishes, de Hitchcock, y vamos a cerrar con Amarcord, de Fellini. Entre estas dos, pues va a estar México de mis recuerdos, de Juan Bustillo Oro, y ya con eso cerraríamos el año. Entonces, hoy vamos a platicar de Días de Otoño, que es una película mexicana de un autor bastante reconocido, es uno de los tres grandes autores que destacan de la famosa época de oro del cine mexicano, entre ellos, además de Roberto Gabaldón, que será el director de este filme, pues también va a estar el Indio Fernández y, por supuesto, Luis Buñuel, ¿no? Que también fue el otro autor con el que comenzamos nuestro cineclub el mes pasado. Y hoy rescatamos la obra de Gabaldón, ¿no? Siendo un autor que sigue en activo todavía bastantes años tras el decaimiento de la industria cinematográfica mexicana que se empieza a dar en los años 50. Gabaldón, no obstante, pues consigue mantener, ¿no? O sea, un cierto grado de estabilidad en su producción fílmica, y pese al mismo decaimiento, también es una época en la que logra filmes bastante reconocidos, además de Días de Otoño, pues por supuesto Macario, ¿no? Que filmará unos años antes, poquitos años antes, y que también será una obra que, igual que Días de Otoño, se base en la autoría literaria de Bruno Traven, ¿no? Un polaco mexicano que también tendrá un reconocimiento importante en la época. En este caso, Días de Otoño se basa en un cuento de él titulado Frustración, y, y bueno, además pues de que ya la misma autoría literaria es bastante amplia, la adaptación corre a cargo de Emilio Carballido, digo, además del mismo Gabaldón, pero Emilio Carballido pues también será una figura literaria en novela y en cine bastante importante, y también otro de los grandes intelectuales de la época en los 60. Nuevamente será una película en la que Gabaldón trabaje con Ignacio López Tarso, y también tendremos aquí el protagonismo de Pina Pellicer, que será una actriz también de primer nivel que tendrá esta época, que si bien ya no se trata de la época de oro, aunque la época de oro pues es una quimera, ¿no? Historiográfica interesante, porque depende mucho de la consideración del crítico para establecer los años en los que esta opera. No obstante, pues estamos en años en los que la decadencia dentro de la industria es pues muy amplia, muy reconocida dentro de la misma industria y fuera de la misma también. No obstante, el cine de oro, ¿no? Esta época trata eh, de jalar, ¿no? De influenciar películas, ¿no? O de categorizarlas como propias para aquellas películas que, aunque se dan en estos años en donde ya no existe esta estabilidad que existió en los años 40, no obstante, pues tienen estos grandes logros. Usualmente son películas acompañadas, entonces, bueno, acompañadas de todas estas figuras creativas sobresalientes, directores, escritores, actores, fotógrafos, ¿no? Gabriel Figueroa, Alex Phillips. No obstante, se trata de categorizar estas películas que ya pertenecen a esta época, ¿no? Todavía como películas que pertenezcan a un cine de oro, ¿no? Aunque ya estén
formalmente fuera de esos años, porque el grueso de la industria, por otro lado, pues sí, ya está bastante afectado, ¿no? Son 3 sexenios que irían del 52 al 70, en los que la industria, pues, percibe un severo daño, ¿no? Después del avasallamiento que hace el monopolio Jenkins, la pelea entre los sindicatos del STPC, del STIC, ¿no? Ahí, eh, es el Plan Garduño, ¿no? Especialmente en los 50 cuando ese daño se sufre, lo que hace más interesante que, pues, justo obras de Gabaldón, obras de Buñuel y algunas otras que también se van a sumar, pues sigan manteniendo una calidad sobresaliente. Días de Otoño es una película que triunfa en los premios del Mar de Plata. Va a destacar especialmente la actuación de Pina Pellicer, que se lleva, bueno, se lleva su reconocimiento ahí, también se lleva su Diosa de Plata, junto con la fotografía de Gabriel Figueroa, que nuevamente sigue siendo exquisita, ¿no? Después de Macario y en activo todavía, ¿no? Y bueno, entonces eso como, como breviario de la película. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Ah, no te preocupes, Beatriz. Ahorita te leo aquí en el chat. Dice Beatriz. Mucho suspenso psicológico, te mantiene enganchado pensando en hasta dónde llevará la mentira. En esos momentos pensé que Carlos era producto totalmente de su imaginación, aunque no queda claro qué tanto sí lo es y qué tanto fue real. Eso es muy interesante, ¿no? Porque digo, claramente al extremo en que lo lleva, pues sí hay pues cierta claridad de lo que está inventando, ¿no? Digo, especialmente desde el fotomontaje, que creo que es un detalle, ¿no? Increíble, el Photoshop de los años 60 y la ética, ¿no? Del fotógrafo, ¿no? Yo no puedo hacerlo porque, bueno, a ver, déjeme ver, ¿no? Es increíble. Digo, creo que a partir de ese momento ya inicia un recorrido, ¿no? En el que es clara la fantasía, pero previo a ello sí es muy interesante la indiscernibilidad, ¿no? En términos de Deleuze, la potencia de lo falso que existe en estos momentos previos en los que no sabes si Carlos sí fue real o no, ¿no? O sea, realmente no hay una seguridad absoluta porque tenemos un único, es una o dos escenas, pero ahorita solo tengo en mente, pues, en donde la despide en el auto, ¿no? Que ella le regala algo y él le dice que no, que para la otra. Pero realmente no lo deja claro, ¿no? O sea, si fue un novio, si no, quizás también fue producto de esta fantasía y de esta presión, ¿no? Que sufre al estar en la ciudad, ¿no? Rodeada de esta familia que también es una familia bastante ambigua, ¿no? O sea, ni buena ni mala, o sea, solo es una línea más de fuga de esta presión social, una persona que no pertenece, ¿no? Eh, a un grupo ni a un territorio como lo es el citadino. Am, Iván, Sí, buenos días. Quiero decir de que la película me pareció una gran película. Realmente no me esperaba ese giro argumental que es, pues, cómo Luisa construye esa falsa realidad a partir de, pues ahora sí, de que el desamor y cómo le rompió el corazón Carlos. Al principio pensé que sería como una comedia romántica. Y cómo da ese giro tan de repente a ser un dramón psicológico, me pareció espectacular. Igual la fotografía de Figueroa sigue siendo hermosa. En algunas tomas sí se siente la transmisión de soledad en el entorno de Luisa, cuando, no sé, por ejemplo, ella está en la azotea viendo la ciudad, como ella se ve tan chiquita a comparación de todo lo que la rodea. Eso me parece un contraste muy interesante. Y bueno, también me pareció, pues, no sé, me voló la cabeza. También pensé en algún punto de, bueno,
si habrá sido de verdad lo que pensó o solo se equivocó. Y también cómo va construyendo la realidad, bueno, su nueva realidad, disque. mm, Y también me dije, bueno, ¿hasta dónde va a llegar la mentira? Si va a fingir que, no sé, que se le murió su hijo o de que Carlos se murió, que sí se murió. Y pues entre que me pareció muy cómico y a la vez devastador, más que nada al momento final de la secuencia final donde va a dejar, según su hijo, o eso es lo que entendía, esa como casa hogar, si no me equivoco, y más aparte su monólogo, no recuerdo específicamente las palabras, pero algo así como de que la esperanza se recupera o la esperanza sigue viva, me partió, así es de las películas que más me han impactado. Y bueno, también siento que Gabaldón hizo una crítica a los estigmas que se le tenía a la mujer en ese entonces, de, por ejemplo, de cómo Luisa se convierte en objeto de burla cuando en su vecindad se enteran de que pues, la dejaron plantada en el altar. Mm, No sé, o también a una de sus amigas, no recuerdo el nombre, de que también como de que medio se le presionaba para que se casara o que tuviera hijos. Y ya al final cuando le comenta a Luisa de que no, pues que me propusieron matrimonio, pero no estoy segura. Y es como de, pues hazlo. Sí siento que Gabaldón también hizo un buen trabajo en hacer esa crítica justamente. sí, sí hay un interés muy genuino, ¿no? De Gabaldón sin caer como en lo, eh, o sea, como en lo popular, ¿no? O sea, o en la moda, ni en la moda del discurso, vamos, ¿no? O sea, él trata de abordar el tema de la feminidad en la sociedad desde cómo él la percibe, ¿no? Entonces, digo, esto también ayudado de la narrativa del mismo Bruno Traven, ¿no? O sea, de poder capturar esa presión, o sea, eso que sí podemos ver, ¿no? Porque también es muy hábil Gabaldón, ¿no? Lo muestra desde la fantasía, desde el motivo de la mentira, ¿no? O sea, algo que no necesariamente nos está diciendo ya eh, su sensibilidad femenina, sino sí o sea, su percepción de la realidad alterada, ¿no? Por supuesto, pero es con lo que es capaz de trabajar y al mismo tiempo, con lo mismo, pues es capaz de hacer una crítica muy importante, ¿no? Entonces, estos ejemplos creo que pesa mucho, ¿no? Cómo se reduce el carácter femenino, ¿no? A todo lo que establece una norma, pues sí, en efecto, patriarcal, ¿no? Porque es lo que viene con un contexto citadino y, por supuesto, capital, ¿no? Que además también son los años en los que en México, eh, pues empieza el capitalismo norteamericano, ¿no? Que pues viene en este auge inmenso, pues es cuando empieza a afectar la, eh, el contexto, ¿no? De la Ciudad de México, empieza a entrar todo, ¿no? Todo lo gringo, etcétera. Empieza a entrar o sea, no solamente las mercancías, los modelos de trabajo, todo, 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 todo. Y con ello, pues también crece aquí o se acentúan, porque esto es algo que ya se viene arrastrando bastantes años, ¿no? Bastantes décadas, se acentúan también los modelos conservadores de comportamiento. En el caso del país, ¿no? Si de por sí el capitalismo, ¿no? El mundial integrado ya los apoya, ¿no? En México, por el peso que tiene la religión católica, es todavía mayor, ¿no? O sea, me refiero pues a estos códigos de conducta moral femeninos, ¿no? Que espera una sociedad así, que es lo que pues empieza a sofocar a, a Luisa, ¿no? Y creo que sí hay una idea, ¿no? Que persigue Gabaldón, que sería el de la búsqueda de un sentido individual frente a una sociedad que impone, ¿no? Todas estas normas, toda esta construcción em, moral, ¿no? A la figura femenina, ¿no? Que es el caso.
Gracias, Iván. Noé. Sí, ¿qué tal, Iván? Híjole, pues, la verdad es que fue un peliculón, pues, igual para mí, al principio uno lo empieza a ver, o yo no he visto muchas películas mexicanas, o las clásicas de que salían, ¿no?, en el Canal de las Estrellas, y precisamente a lo mejor uno se queda con esas ideas. Yo igual pensé que iba a ir por ahí, pero el giro que dio es totalmente loco, y lo más loco para mí es que a final de cuentas a mí me sucedió, o sea, yo estuve en una relación con una persona que mentía, así a tal grado que decías, bueno, ¿y cuál es la realidad? Yo me estaba de cierta manera también generando ese grado de locura, ¿sabes? Y todavía para mí ayer fue remover sentimientos, fue decir, ¿qué onda con todo esto, no? Ah, digo, a lo mejor no voy a exponer todo mi caso, pero dar un ejemplo, ¿no? Cuando en algún momento, pues voy a ir con mi tía, me dijo, ¿no? Y yo fui, y ahí, bueno, yo sé dónde vivía. ¿Qué onda? Pues estoy aquí, si quieres paso por ti. No, ¿qué te crees? Que nos acaba de llevar este tal primo, ¿no? Y o sea, yo estaba ahí, o sea, ¿en qué momento saliste? ¿Por dónde saliste? Entonces fue así, ¿no? Obviamente a mí me contó un montón de cosas, ¿no? Es que esto, es que lo otro. O sea, yo iba viendo de qué manera ella mentía como para disimular, ¿no? Y es horrible cuando ya a una persona no le crees en lo absoluto, ¿no? Y cuando tú también, generas esa sensación de que tampoco te creen, o sea, es horrible, la verdad es que es horrible, eh, y pues bueno, hablando de la película, pues igual como ese concepto, esa idea, o apropiarte de alguna idea, de no poderla romper, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Híjole, voy a mentir porque tengo que mantener esta idea, tengo que mantener que lo que dije, si lo muestro, a lo mejor es feo para la otra persona, o a mí me puede causar, alguna o no quiero recibir, por ejemplo, en este caso, ella no pudo romper, como no para ella no fue fácil decir, ¿sabes qué? Me dejó plantada, ¿no? Y entonces el apropiarse de esa idea de, híjole, pues ahora cómo hago para que nadie se entere de esto. Y de ahí se fue mentira, tras mentira, tras mentira, ¿no? Bueno, fíjate, ahorita recordando un poquito de lo que me pasó a mí, o sea, llegar al hecho de que yo, pues le dije, ¿sabes qué? No puedo estar, ya hasta aquí se acabó y demás, bueno, bloqueo y demás, bueno, pues me seguía insistiendo y insistiendo de una o de otra forma. Me llegó en ese momento en algún mensaje de otro teléfono o sea, ¿a dónde llega, no? Me manda un mensaje, que, pues nada más para avisarte que se llamaba Carla, ¿no? Que Carla falleció. Y yo, no mames, o sea, inventarse o pedirle a alguien que me mande un mensaje para decir que ella falleció, no mames. O sea, ¿a qué grado de apropiación o de obsesión llega, ¿no? De la idea, pues, porque a final de cuentas es la mente quien está ahí trabajando todo, ¿no? Sí, pues es difícil, ¿no? O sea, creo que también es lo que es capaz de explorar Gabaldón, porque pues muchas veces no, no comprendemos qué origina, ¿no? La mentira, o, o puede ser como comentas, ¿no? O sea, ¿a qué grado, ¿no? Es capaz esta maraña de mentiras afectar al otro? Pero también, ¿no? Digo que por supuesto que es una afectación, no solamente a una sola persona, sino también a un entorno, porque, digo, tú lo viviste directamente como pareja, ¿no? Igual que, bueno, no, en la película no, porque pues Carlos, Carlos A la los niña, a todos los que estaban, pero haciendo creerle esa mentira a ella, ¿no? Que sí, iban y le exacto, compraban con los demás, regalos, iban y el vestido, iban y, o sea, sí, cómo se alimentándose van en esa mentira, ¿no? envolviendo, ¿no? Ujú. Ajá, o sea, Y se van también a mí envolviendo todos ahí. lo que perdón, también a Sí, mí lo que, pues, digo, a final de cuentas, no sé, igual todo va ahí cruzando por algo, o va formando parte de algo por algo. La actriz Pellicer, terminó suicidándose, ¿no? O sea, como de cierta manera hay cierta relación en su personaje y en su vida personal. sí, sí, Pina fue un papel que muchas veces comentó que le cambió, y se ve, ¿no? O sea, se ve la entrega al personaje, que por algo se le reconoció, se le premió tanto, pues apenas, ¿no? El año pasado también a la película le hicieron
un reconocimiento especial en el Festival de Locarno, todo, o sea, y más que por la dirección de Gabaldón, que sigue siendo increíble, ¿no? Junto con la fotografía de Figueroa, la interpretación de Pina Pellicer. Y es que, como dice ahorita Paola aquí en el chat, pues sí, es que es entender que la mentira no es intencional del todo. En mayor o menor medida, según el caso, pues podríamos, o sea, se puede argumentar, ¿no? Evidentemente, pero hay una parte de la mentira que no es intencional. O sea, que ya la construcción social, sí, ya se pierde, pero lo interesante de la perspectiva del personaje en la película es, pues, de dónde viene, ¿no? O sea, porque eso siempre va a ser diferente, ¿no? Claro, pues es que a final de cuentas, en este caso, pues es la búsqueda, ¿no? O sea, ¿quién soy, no? ¿Con qué me identifico? ¿Qué función tengo? No sé, a lo mejor Sí, en la actriz, esta chica viniendo de provincia, bueno, aquí estoy de cierta manera sola, ¿no? Ya dije que a lo mejor me iba a casar, ya dije que tenía un novio, híjole, si me enfrento, o cruzo o muestro que me dejaron en el altar, ya no voy a existir o ya no soy, o sea, es como esa mm, búsqueda, como tú dices, o sea, no es tan intencional, sino es como, ah, que lo que genera es que, bueno, voy a mentir para a lo mejor yo sentirme identificado con algo, ¿no? O saber que soy algo o que existo a través de algo. sí, sí, justo esa parte creo que es de las más importantes, ¿no? En la construcción narrativa, dramática, interna, ¿no? Porque además, digo, si lo pudiéramos extrapolar a un género dramático, antes que cinematográfico, pues evidentemente se trata de una pieza que está al mismo nivel, ¿no? Que el drama que podía mantener Bergman, por ejemplo, ¿no? Y digo, claro que se entiende que la pasaron el año pasado en Locarno, en Suecia, ¿no? O sea, porque hay un tono emocional que creo que se identifica mucho con los suecos, ¿no? En ese sentido, con este tipo, digo, que pues, es este territorio europeo donde pertenece este género dramático, pues creo que se identifican bastante, por un lado. Por otro lado, ahorita lo que comentas, ¿no? Creo que se me hace como de los puntos más fuertes de la película en el sentido en el que ella deja de existir sin la mentira que se ha construido, es decir, sin la máscara, ¿no? También en ese sentido nietzscheano, o sea, la máscara que ahora se ha construido y que se ha apropiado completamente de su carácter, ¿no? De su espíritu. O sea, ella ha dejado de existir porque lo que existe solo es la máscara. Y al mismo tiempo, ¿no? También, pues nos lleva mucho a pensar en, pues en la consideración de la figura femenina para Simone Beauvoir, ¿no? Que es eso, o sea, es que o sea, la figura femenina, o sea, todavía hasta el siglo XX, ¿no? O sea, está completamente desvanecida, ¿no? Es muy, muy fuerte porque, pues, o sea, la opresión del género, en mayor o menor medida, en distintos contextos, en distintos años, pero pues concretamente en el que está hablando Gabaldón, Traven, Carballido, ¿no? O sea, es un desvanecimiento total o mayoritario, ¿no? De la identidad femenina que en potencia es capaz de poseer, ¿no? El personaje de Pellicer, y con ello la imposibilidad de que pueda ser plenamente libre, pues en este entorno que le rodea, ¿no? Que además lo fascinante es el contraste, porque ni siquiera es como algo, aquí es en donde se ve la maestría, ¿no? Aquí es en donde se ve también el interés, la necesidad de explorar esta complejidad de emociones, no desde lo superficial, ¿no? O sea, que es en lo que caería pues un theme exploitation, ¿no? Pues vamos a hablar de la identidad femenina, ¿no? Y desde un hombre, ¿no? Pues claro que un hombre puede hablarlo, pero cuando hay pues, un interés genuino, pues este es el resultado, ¿no? Es una manera de ver un contraste que ni siquiera lo está poniendo de manera De plana, género, ¿no? ¿no? Ajá, así como, no, todo es terrible y por eso le pasó, y por eso se originó el monstruo, ¿no? O sea, realmente está poniendo una sociedad que pues, aparentemente todos la apoyan, ¿no? O sea, son amigas, pero
igual, o sea, es algo ambiguo, porque sí, son amigas, ¿no? Que la apoyan, pero también se burlan, se ríen de ella, ¿no? Al inicio, ¿no? También tiene su grado de mentira, ¿no? De decir, bueno, Sí, vamos a decirle que sí la queremos mucho, vamos a apoyarla tantito, ¿no? Vamos a burlarnos acá en un momento, pero bueno, ya en el otro le decimos, ven, estamos contigo, ¿sí? O sea, es un grado también de mentira. pero que es la gran crítica a la sociedad mexicana citadina, ¿no? Y en general a la moral citadina, no solo mexicana, ¿no? O sea, en la ciudad eh, siempre es pues es una selva, ¿no? Para todo aquel que viene de lo que aquí llamamos la provincia, ¿no? O sea, de fuera, porque pues no, o sea, de verdad es una cara que no conocen. O sea, ya no saben qué creer, ¿no? O sea, es muy interesante cómo se percibe la moral, que creo que ni siquiera nosotros vemos, ¿no? Pero Gabaldón sí lo ve muy bien. ¿No? O sea, lo identifica. López Tarso, que es increíble, ¿no? Porque o sea, podríamos decir, claro, la ama genuinamente, pero tampoco escapa a esta doble moral, ¿no? Porque por un lado sí la quiere, sí hace cosas por ella, ¿no? Pero por otro lado también le duele, ¿no? O sea, y también hace otras cosas, ¿no? Y castiga a las Con empleadas berrincha, ¿no? y También con demás. su dinero. Sí, y el berrinche, ¿no? Sí, es muy interesante, pues, la gran complejidad, ¿no? Que es capaz de observar Gabaldón, de retratar, ¿no? Este entorno que podríamos decir que limita la autodeterminación que puede tener una figura femenina que no pertenece a ese entorno, además, ¿no? Entonces, en que se acrecenta esa situación. Dice Paola, es un estrés constante, me gustó mucho las referencias que tiene implícitas al libro que ella no puede dejar de leer, cuya trama está ligada a esa dualidad de lo malo y lo bueno, como se encuentra ella. Sí, que se vuelve su mundo, ¿no? Y que le dicen que tiene su cine en la cabeza, eso también es fascinante. Dice, negándose a una realidad totalmente enajenada a todo su contexto, no sé si toda su fantasía era para ser el centro de atención, para sentirse amada o aceptada, pues es que las tres, ¿no? O sea, creo que es donde yace la complejidad. Y dice Beatriz, los personajes como Don Albino, que ni culpa tienen, pero terminamos de alguna forma culpando por no frenar a Luisa y es quien al final hace lo que debía hacer, creemos, para terminar la serie de mentiras. Que el choque, ¿no? O sea, el choque de realidad pues cuando lleva ya la mentira al máximo. Y Lupita, dinos. Ah, se salió. Dijo, no, mejor no. No, ahí está, ahí está. Lupita, Sí, perdón, en lugar de encender el micrófono colgué. no te preocupes. Eh, sí, justo de lo que estaban hablando me llamó mucho la atención y me gustó mucho porque se me hizo una parte muy triste que ella necesitaba esta mentira para poder encajar y en algún momento creo que pues incluso lo menciona que hasta que empezó con esta mentira fue cuando todos la aceptaron y la empezaron a tratar bien y la empezaron a mostrar que la apreciaban, la querían. Y cuando ya está como fingiendo su embarazo, lo menciona que lo único que quiere es ser amada. Y se me hizo muy fuerte y muy triste porque si terminaba con esa mentira, iba a terminar toda esta realidad que, que al parecer antes de eso era muy... no sabemos qué venía antes de que conociera todo esto, pero parecería como una vida muy solitaria, mm, muy alejada de todos. Y como dicen, no tiene familia. Entonces llega a la ciudad sin familia y a un lugar en el que sus personas de trabajo se convierten en su familia, pero aún así la juzgan por ser quien es y al dar esta versión de sí misma,
hace que sea aceptada y no puede parar eso, porque al parar significaría otra vez volver a estar sola. Entonces eso se me hizo muy fuerte y muy triste, y la mentira no solamente llegaba hasta sus compañeros de trabajo, sino para sí misma. Le preparaba su comida, le lavaba su ropa, era una construcción de ideas que como que hace preguntarse hasta qué punto las ideas pueden ser tan reales que sobrepasan la realidad misma, y es muy, muy fuerte, porque al final, como mencionan, es en esta escena donde deja a su bebé, realmente ella estaba renunciando a ese cariño, no lo hacía como de una manera metafórica, sino realmente era su vida, era alguien que le proporcionaba ese cariño y esa falta eh, de cariño en su vida, y ya no sentir esa soledad. Entonces sí me gusta mucho. Gracias. Sí, gracias, Lupita. Sí, es que es una alienación, ¿no? Psicológica y emocional total que la lleva a solo vivir del mundo de las ideas, ¿no? O sea, la construcción es totalmente platónica, ¿no? Y, y sí es una exploración, ¿no? De lo que la soledad, cuando no es amarga, cuando no es idealizada, cuando no es romantizada, ¿no? Es capaz de construir. Y justo, ¿no? Pensando en Platón, pues las ideas eh, en su estado puro tienen la potencia de configurar totalmente la realidad, ¿no? Es lo que construye la realidad, y pues es el caso de Luisa, ¿no? Es lo que está construyendo su propia realidad. Gracias, Lupita. Otra Lupita. Hola, buenos días. Sí, bueno, a mí me gustó mucho la película. La verdad es que no la había visto antes y no esperaba no tenía como grandes expectativas y las rebasó, definitivamente, me gustó mucho. Pero bueno, me dejó como pensando mucho esta película, ¿no? Sí, en la trama, en esto de la mentira y todo eso, porque como mencionan, hay parte de la mentira que no es intencional, ¿no? A lo mejor fue intencional en algún inicio, pero después claramente no es intencional, ¿no? Ya es como usted dice, una alienación, una construcción del yo pues muy distorsionada, ¿no? Y bueno, a final de cuentas me dejó pensando que, bueno, eso obviamente se ve que es un contexto muy diferente al actual, pero yo me quedé pensando en el contexto actual, que es ahora muy fácil o ya es muy sencillo crearse como estas dobles vidas, ¿no? Con esto de la virtualidad. Me llamó mucho la atención la escena del fotógrafo, ¿no? Donde el fotógrafo así de, es que sin el consentimiento de la persona y así. Y yo digo, bueno, era una edición de una imagen. Actualmente ya se pueden hacer tantas cosas con tantas herramientas que las dobles vidas son básicamente de lo que viven los influencers, ¿no? O ya como cuestiones, no sé, que vemos en redes sociales y viene ahora, como decía Lupita, ¿no? Como ahora un querer ser aceptados porque vemos que los demás lo tienen y nosotros no, cuando a lo mejor eso que tienen es una mentira también, ¿no? Entonces, no sé, es como, me dejó pensando muchísimo en esto de el mundo como ya contemporáneo con todas estas herramientas y pues me gustó mucho también una actuación muy padre, la de la actora, la verdad, y pues nada, creo que hasta ahí dejaría mis comentarios de el día de hoy. Gracias, Lupita. Sí, no, pues que Pina Pellicer es fascinante, ¿no? El nivel en el que puede contener sus gestos, ¿no? En el que todo lo expresa desde la mirada, ¿no? Desde los suspiros, o sea, desde los gestos motrices finos, ¿no? Pues, o sea, que hablan de la manera en la que absorbe el personaje, no en este método, ¿no? Que tanto ha tergiversado ciertos actores norteamericanos, ¿no? Como el querido Jared Leto. No, o sea, es entender también al personaje, ¿no? O sea, creo que más que simplemente asimilarlo, ¿no? O sea, vivirlo, ¿no? O sea, más bien es entenderlo
entender los gestos, la gesticularidad principalmente. Y en cuanto a lo que comentas, ¿no? O sea, pues es muy, muy importante ligarlo a lo que sucede en la contemporaneidad, y sí, totalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo es hoy la construcción de la realidad social, sino a partir de la época de la imagen del mundo, pues como lo previó Heidegger, ¿no? Ya desde mediados del siglo XX, pues que hoy es totalmente ese, esa distopía, ¿no? Porque se ha tergiversado totalmente la época de la reproductibilidad técnica para llegar a esto, ¿no? Y como lo señalas, lo identificas muy bien, Lupita, todo comienza ahí, ¿no? O sea, todo comienza en ese pequeño gesto, ¿no? O sea, esa pequeña microfísica en el instante en el que se cuestiona la ética, ¿no? En el fotomontaje. Ahí comienza, ¿no? Lo que es el mundo hoy, ¿no? O sea, cómo todo esto reconstruye, ¿no? La realidad, y la reconstruimos de manera individual. Y lo más grave es que no a lo que realmente eh, deseamos, ¿no? Sino solo o sea, no a lo que nace de nuestra propia subjetividad, sino a las subjetividades que se nos imponen, ¿no? A las imágenes que se nos imponen, ¿no? Pues lo que es la apariencia, ¿no? O sea, lo que es, pues yo también quiero tener eso, ¿no? Yo también quiero ser así, ¿no? Y pues vivimos en la época de los filtros, lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, ¿no? Apenas, pues estas mismas aplicaciones, ¿no? Que te transformaban en viejito, ¿no? Ahora pueden hacer que dos fotografías, porque me salió apenas en Facebook, ¿no? O sea, o sea, pones dos fotografías y puedes hacer una animación de que se besan, ¿no? Y dices, ay, no, esto ya no. O sea, ¿qué ética hay, ¿no? Del fotógrafo, ¿no? De la escena en la que uno se cuestiona pues si eso a nivel ético es pertinente, porque claramente a nivel moral pues está permitido, ¿no? En tanto que lo estamos viendo, en tanto que se puede descargar la aplicación y todo, pero pues sí, los límites de la ética también están en juego ahí, ¿no? Y creo que pues, ver la película replantea ese dilema, sí, totalmente. Gracias, Lupita. Joana. Hola, buenos días. Pues sí, al igual que los compañeros coincido, fue una excelente película, pero bueno, el final como que quedó un poquito dudoso. Bueno, para empezar, yo creo que sí había ciertos elementos que nos indicaban que el personaje principal sí tenía venía de una cierta soledad, pero que era una soledad aceptada para ella, porque si no recuerdan bien, cuando tenía esa muñequita en su cama, y entonces cada vez que llegaba bueno, al lugar donde vivía, le platicaba o le decía ciertas cosas, ¿no? Yo creo que de ahí ya había elementos de que la chica no estaba muy bien, este, y también, bueno, igual ahorita escuchando sus comentarios, yo creo que me hizo reflexionar que también el tal Carlos también era una invención de su imaginación, porque es muy raro cuando va relatando cómo se conocen Sí. o salen, y va, por ejemplo, ya estaba remando, ¿no? Y él así sentado, como si nada. Regularmente en esa sociedad no creo que ella sería la que estuviera remando, sino el hombre. Digo, contemplando cómo eran las etiquetas de ese tiempo donde el hombre tenía que mostrar que era fuerte y así. Dudo que ella era la que estuviera remando. Entonces yo creo que desde el inicio ella empezó a construir toda esa mentira. Lo que me causa extrañeza es que sí, a lo mejor en un inicio las mismas compañeras se burlaban, pero aún así aceptaban que era diferente, incluso aceptaban su parte de su personalidad porque era muy creativa, eso sí era bastante creativa. Entonces, yo creo que era una personalidad en la que ella pues estaba muy encapsulada, ¿no? No sé cómo era la relación que tenía con su tía porque pues se supone que ella fallece y pues ella llega a la ciudad, pero yo creo que ante
pues sí, sí, la dinámica de la ciudad, pues sí, también te hace adaptarte. A lo mejor la forma de ella de adaptarse, pues es a través de lo que están comentando, ¿no? Toda esta invención de una ilusión, a final de cuentas, ¿no? Porque pues sí, era la única forma en la que podía socializar más, de hecho salía más con sus amigas, platicaba más con su jefe o incluso con las mismas personas, ¿no? El fotógrafo, el que le dibujó a su bebé, o sea, todos esos creaba ya vínculos y realmente ella nada más se dedicaba a trabajar y se regresaba a su casa, ¿no? Bueno, otra cosa que me llama la atención es que a ella le gustaba mucho convivir con los niños, ¿no? También convivía con los hijos de ahí, este, de Albino. Y bueno, yo creo que ella, yo la asocio más como una mentalidad más inocente, más creativa, inocente e infantil a lo mejor, ¿no? Este, Ahora, el final es lo que sí tenía problemas porque, bueno, ahorita busqué rápido la frase, decía, un día acabará el olvido o acabará la esperanza. Yo creo que el olvido tiene que ver con esta construcción que se hizo como mencionan, toda esta realidad, o la esperanza. Bueno, al final de cuentas, ella al socializar, pues busca o entiende o siente esa sensación de ser amada, ¿no? Y entonces ella le gusta, es agradable, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues somos personas o somos seres sociables y pues sí necesitamos el afecto de otras personas. Entonces a lo mejor, obviamente, aquí no sé cómo asociaría esta parte de la esperanza dentro del final. Yo quiero entender o imaginar que pues ella al final de cuentas va a aceptar su situación y pues tiene que desenmascarar todas las mentiras que dijo, ¿no? Regularmente en las películas, a lo mejor de Hollywood, sí nos marcan toda esta trama cuando se hace el nudo y al final siempre nos dan un desenlace en el que se desenmascara, lo aceptan al personaje principal y termina en un final feliz, ¿no? Pero esta película yo siento que no tuvo un final feliz ni tampoco, sí, está inconcluso, o bueno, es la intención, ¿no? Que a lo mejor el espectador piense, pues, qué va a pasar, o al menos en mi caso sí me quedó un poquito de duda respecto de bueno, a lo mejor porque estoy acostumbrada a ese tipo de películas donde sí te envuelven con toda esta trama. La verdad sí estuvo súper interesante toda la trama porque te mantiene cautivo de cómo va mentira tras mentira, pero la forma en la que la construye y la seguridad con la que se, se la comunica a las personas que la rodean, pues es increíble, ¿no? Sí, es lo que te mantiene atento. Pero al final digo, no sé qué va a pasar, o bueno, no sé, a lo mejor con sus comentarios que puedan concluir que le vas o que le sucedió pues al personaje principal. Yo imagino eso, ¿no? Que al final de cuentas aceptó que todo había sido una ilusión y pues que a lo mejor iba a confrontarlo, pero pues eso no se sabe. Yep. Sí, digo, o sea, lo que pase después, pues es imposible que sepamos, ¿no? Pues también por la complejidad del carácter que se ha construido en el personaje. No obstante, pues, es el cierre, o sea, la frase que sí creo que es increíble, o sea, que es un cierre monumental, ¿no? Es una sensación, es precisamente lo que es increíble, la sensación que transmite ese pensamiento al final, ¿no? Es el fin de la ilusión, el final de la esperanza. Pues la película también, como comentábamos hace ratito, ¿no? Comentaba Noé, pues es una película que también es profundamente existencialista, ¿no? Y por la época está ligada al pensamiento, ¿no? Creo que más de Sartre que de Heidegger, pero en el sentido sartreano, ¿no? La película, pues, culmina con la confrontación de la nada, o sea, porque precisamente ella se construye una máscara que cuando al final, pues, la máscara se destruye, ¿no? O sea, cuando es capaz de quitársela, ella es un cuerpo vacío, ¿no? Entonces es asumir el peso de la existencia
cuando se te ha despojado de toda identidad moral. Es fuerte, ¿no? Porque también para el mismo Sartre, la esperanza es una forma de autoengaño, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Es como funciona la meritocracia, ¿no? Todos estos mecanismos capitalistas, ¿no? Como claro, ¿no? O sea, lo que puede ser mejor. Me recuerdo mucho también al final de Mommy, ¿no? De Javier Dolan, o sea, lo que la mamá quisiera, ¿no? ¿No? Pues es que es un engaño total, ¿no? Aquí está mucho mejor trabajado, ¿no? Totalmente, que incluso, que también es muy buena, ¿no? La película de Dolan, pero es dejarnos con la sensación, una ausencia total de sentido, ¿no? Por eso también la esperanza se desvanece, ¿no? Totalmente, creo que sí es eh, muy fuerte, y digo, en relación al olvido, pues, pues sí hay me parece que hay una alusión muy fuerte también a la muerte como único sentido ahora de la existencia, porque no tiene nada, ¿no? Entonces el olvido, pues se lleva la esperanza con él, ¿no? Porque pues es hasta que cese la existencia. Pues sí, es muy, muy fuerte, ¿no? Al final, sí. Dice Beatriz, justo todo se va sembrando, nos enseñan que es muy buena creando, así como entra a trabajar, después muestran cómo juega con sus creaciones. Sí, la cuestión de la creatividad, pues es una persona que vive completamente de su imaginación, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? O sea, ajá, el ingenio, la capacidad creativa sí, es mucho mayor, porque es su principal fuente, ¿no? El mundo de las ideas. Eso también está interesante. Noé, Sí, es lo que dijiste, pues es muy loco, ¿no? O sea, como a final de cuentas no tiene como un sentido de existencia y la única manera de tener sentido de existencia es a través de la muerte, ¿no? O sea, si ella fallece, pues es saber que en realidad existió, por así decirlo, ¿no? Muy loco eso que dijiste. sí, sí, no, es fuertísimo, ¿no? Y lo de la esperanza también, ¿no? O sea, a final de cuentas la esperanza no es más que una desviación o la forma de tapar una realidad que no quiere confrontar. Pues creo que por eso es tan vigente, ¿no? O sea, porque de lo que decía Lupita hace rato, ¿no? Respecto a la construcción de la imagen social, ¿no? Como funciona hoy, pues es eso, ¿no? O sea, muchas personas, muchos influencers, ¿no? Como decía, o sea, si le quitas esa imagen, ah, digo, seguro no tampoco es el caso de todos, ¿no? Pero también seguro sí es el caso de muchos, o sea, ¿qué les queda, no? Si se les quita esa imagen, si de repente mañana se cae todo, ¿qué hacen? Muy fuerte, ¿no? Porque sabemos la respuesta y no es agradable, ¿no? Lupita, Sí, bueno, nada más me pareció como muy interesante esto que menciona de la nada, ¿no? Como que regresar a la nada, que somos nada, básicamente, y todo lo que podemos como, bueno, esta ya es como una reflexión propia, ¿no? Así como ya lo que podemos construir en vida, pues es eso, ay, perdón, pues una mera construcción, porque realmente no nacemos siendo lo que somos, ¿no? Nos vamos como construyendo y a final de cuentas también influye muchísimo la sociedad en la construcción que hacemos de nosotros, ¿no? Como vemos en la película, toda esta presión social por porque ella tuviera una vida y creo que sí hay como muchos, no sé, estándares, como, no sé cómo decirlo, de las mejores maneras de vivir, ¿no? Y hay vidas que son como idealizadas y las vidas que no son así son denostadas, ¿no?
y no nada más denostadas, sino que a un nivel social también llegan a ser vidas descuidadas, vidas desvaloradas, ¿no? Vidas que no se toman en cuenta, y entonces por ello como que se caen en todo esto, pero pues a final de cuentas me pareció como hasta pareciera un consejo, ¿no? Esto que usted dijo, regresar a la nada, ¿no? Como no perder de vista ese punto de la nada. Sí. Y que como dices, todo, claro, todo es una construcción, pero depende mucho de dónde emerge la subjetividad que construimos. Porque cuando la subjetividad es propia, pues no se nos puede arrebatar más que, pues, o sea, desviviéndonos, ¿no? Pero realmente no se puede arrebatar una subjetividad que nos es propia. Pero cuando son subjetividades que se nos son impuestas, ¿no? Que es el caso, ¿no? O sea, que es lo que ya hace una sociedad al individuo, eso sí es, pues es donde se da el choque, ¿no? O sea, por eso pues, también todo este dilema que nace ahorita, o sea, ¿quiénes somos? Y como dices tú ahorita, Lupita, ¿no? O sea, volver a pensar en la nada, o sea, ¿quiénes somos frente a la nada? ¿No? O sea, somos seres, ¿no? O sea cuya subjetividad construye su mundo, o somos seres, ¿no? Que ante la nada nos construyen las demás subjetividades y que si lo pensamos, entonces no tenemos nada, ¿no? Y sí, digo, o sea, en ese sentido, por supuesto que somos víctimas, pero tampoco somos, o bueno, más bien tampoco es que no exista una responsabilidad, ¿no? O sea, la tenemos, afortunadamente, ¿no? O sea, hay una ética que permite que, o sea, que de nuestra conciencia, ¿no? De nuestra capacidad racional, ¿no? Se desprenda una responsabilidad que al mismo tiempo nos permite construir por nuestra cuenta estas subjetividades y, o sea, o sea, tampoco es que se reduzca a que cuando nos confrontemos con la nada, digamos, sí tenemos algo, ¿no? Sino que más bien la entendamos de otra manera, ¿no? O sea, que entendamos que la nada, pues es lo otro prácticamente, ¿no? Entonces sí es interesante también, ¿no? Lo que puede llevar la película, porque ahí está, ¿no? O sea, no es algo, o sea, aunque sea algo muy filosófico, o sea, no es algo que ignoren los autores, ¿no? Ni Gabaldón, ni Traven, ni Carballido, porque pues son, le digo, además de que son pensamientos muy contemporáneos a la época, pues son también ejes que trazan gran parte de sus obras, ¿no? O sea, es claro que los tienen presentes. Ares. Primero, buenos días. ¿Cómo estás? Siento que he participado. Pues a mí personalmente, también relacionado con esto del ser y la nada de Sartre, a mí una de las partes que se me hizo más interesantes, creo que es el contexto de lo que le sucede a Claudia y al mismo tiempo la participación de ella. Siento yo que creo que es medio independiente la pregunta de si Carlos existió o no. Siento yo que realmente la película en donde más se centra es en este contexto y sobre todo en esta imaginación que se crea Claudia. Bueno, no, Luisa, Luisa, la sí. confundí. Luisa. Personalmente lo que yo creo que sucedió es de que Carlos no existió personalmente, pero creo que Luisa en esta soledad que ella misma no quiere verse en sí porque es una persona muy retraída, y en esta soledad y en esta incapacidad para poder conectar con otras personas de forma genuina o de forma activa, se inventa esta fantasía de que se iba a casar y de que iba a poder cumplir en un estándar de que es, bueno, no puedo conectar contigo, pero sí puedo conectar con el estándar que tenemos. Sí puedo formar parte de este colectivo. Y de esa forma, entonces, cuando le choca la realidad, cuando pues obviamente no había un Carlos con el cual se iba a casar, aunque de hecho
no había ese Carlos en el cual se iba a casar, se inventa esta fantasía para poder sopesar más o menos la realidad, para poder decir, bueno, pues aquí pasó algo mal, para poder sopesarlo, para poder... Hay una frase de Byung-Chul Han en el que explica que la imaginación principalmente viene a ser una herramienta para cuando estamos insatisfechos de una realidad, y de hecho la relaciona con el consumo. Pero en esta parte con Luisa, cuando esta realidad le es insatisfactoria a Luisa y se inventa esta fantasía, como mi problema radica en que siento que no se complejiza o siento que no se genera mucho conflicto de esta fantasía. Siento yo que no genera mucho conflicto. Me viene a la mente la película de Mr. Ripley, de cómo él también va creando una gran mentira, pero como el resto, o incluso la de Better Call Saul, la serie, de cómo se va creando esta gran mentira, pero como va afectando a los demás, él ya no puede seguir mintiendo. En esta parte siento que con Luisa no. Siento que con Luisa en algún punto se centra tanto en el personaje de Luisa que siento yo que no tiene una verdadera oposición que le hace que pueda... El final siento que también es un poco ganado. Pero fuera ya, pero fuera ya de eso, en esta parte en donde esta fantasía que se crea Luisa para poder sopesar esta realidad que le parece demasiado abrumadora, cómo no va adquiriendo esperanza y cómo no va pudiendo conectar con los otros y cómo realmente esta máscara que se pone no le deja darse cuenta de que el señor, no me acuerdo cómo se llama, el de la pastelería. Albino, ¿no? Cómo el señor Albino realmente, pues sí quiere de ella, cómo el señor Albino realmente sí le puede dar lo que ella quería. Incluso cómo ella se lleva bien con los hijos. Y me gusta mucho esta economía de guión en el cual no se nos explica, sino que se nos muestra y se nos dice, el señor Albino es viudo y se ve a Luisa jugando con los niños en la escena siguiente y cómo hace esta relación. Pero a mí la parte que se me hizo más interesante fue todo este contexto que le pusieron a Luisa para que pueda crearse esa fantasía. Y cómo todo al final de la historia es esta fantasía que ella se crea para poder entrar. Y cómo esta máscara que se pone, cómo esta máscara, cómo este ignorar la nada no le deja darse cuenta de que realmente el señor Albino le puede solucionarle, bueno, le puede acompañar en ello, pero bueno. Sí, bueno, respecto a lo del conflicto, pues claro que hay conflicto, ¿no? Pero también, digo, y por los ejemplos, o sea, son ejemplos buenos, pero de melodrama. Y es que aquí la situación, que precisamente también es otra de las críticas, ¿no? O sea, de lo que platicábamos, es que tanto se nos impone una subjetividad, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues es un conflicto supuesto a partir de el discurso hegemónico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos más acostumbrados a ver es el género de melodrama. Y el melodrama nos automatiza para entender un único tipo de conflicto que también apoya la comedia hegemónica, que pues es el conflicto de nivel moral, que usualmente es externo, ¿no? Y que es de nivel moral, en efecto, pero aquí el conflicto es interno, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver con entender los géneros. No estamos en un género del melodrama. Aunque la película en términos de género cinematográfico sea considerada un drama, en términos dramáticos no es un melodrama, es una pieza. Y el conflicto es totalmente interno. O sea, el conflicto es pues, superiormente grave al como lo maneja el melodrama, por su propia naturaleza en el género, ¿no? Entonces, pues claro que lo más grave es realmente que no está habiendo una consecuencia en el exterior como sucede en el melodrama. Ese es el verdadero conflicto aquí, ¿no? Entonces, creo que, o sea, también es importante entender la construcción de las referencias para que podamos, pues no solo para que podamos disfrutar la obra, ¿no? Digo, al final, pues siempre, o sea, como, ahora sí que como dice la frase, ¿no?
Y precisamente es por eso lo importante es entender el género, ¿no? Y como dice la frase, ¿no? Pues el gusto se rompe en géneros. Pero tiene mucho que ver, ¿no? Es entender la naturaleza del género también por lo que es capaz de explorar la pieza, ¿no? O sea, la pieza que es el género dramático de entre todos los demás, el único en donde el conflicto se lleva de manera interna, ¿no? Por eso, pues también está el nivel de Bergman, ¿no? Gabaldón, mis respetos, ¿no? Para ese hombre y por supuesto, pues también las figuras con las que trabaja, ¿no? Digo, en este caso, Carballido y Traven, pero pues bueno, José Revueltas, ¿no? Entonces, pues habla de una exploración precisamente al ser, ¿no? O sea, ahorita que lo relacionamos más con el ser y la nada de Sartre, pues es una exploración a esta dicotomía en términos reales, ¿no? Porque, digo, Sartre, claro que es un gran pensador, ¿no? Pero a mí siempre se me ha hecho un pensador muy fresa, ¿no? Un poco como Proust, ¿no? Obviamente un literato gigantesco, ¿no? Pero alienado también el mismo, ¿no? Y lo que hacen Gabaldón, Revueltas, ¿no? O sea, digo, al final sí, se le debe a Sartre la línea de pensamiento, pero lo que hacen los artistas usualmente sí es meter las manos, ¿no? Entonces eso se me hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Que se pueda explorar en ese sentido el conflicto de la película, ¿no? Porque pues justamente es tan amplio que por eso da para comentar todo esto, ¿no? En ese sentido. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quieren opinar algo más? Ya, lo dejamos aquí. Listo. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestra sesión de hoy y la próxima semana vamos a platicar igual de una película importantísima para la historia del cine mundial, que viene de uno de los autores reconocidos por la misma industria como fuera de la misma industria, ¿no? Porque va a ser también un autor que de hecho, igual que Gabaldón, también está ligado a una industria cinematográfica grande, que va a ser en este caso Alfred Hitchcock. Entonces vamos a ver una de sus obras tempranas. Me parece que de las obras tempranas, pues es la primera ya con un reconocimiento bastante superior, que es La Dama Desaparece, de Lady Vanishes, del 38. Entonces, vamos a platicarla la próxima semana. Ahorita en un ratito se las mando y listo. Vamos a dejar aquí la grabación. Nuevamente, muchas gracias, chicos.